Estos son algunos puntos que cuenta Lasso en su libro 900 días de democracia y resultados. Empieza diciendo: el día que asumió la presidencia, el día 24 de mayo 2021, la presidencia de la República, dice, se comprometió con el pueblo ecuatoriano a que todas las acciones que emprendiera para sacarlo de la crisis múltiple, dice, que atravesaba el país, serían siempre en términos democráticos. Como nunca en nuestra historia republicana, Ecuador vivía 5 crisis simultáneas. Y nombra sanitaria, económica, política, de seguridad y valores. Nadie había escogido las condiciones y circunstancias en las que él había gobernado. A nosotros nos tocó, dice, un conjunto de males acumulados desde hacía varios años y que estallaron durante nuestra gestión. En especial, la violencia delictiva causada por las disputas del crimen organizado en las ciudades de la costa. Eso fue lo peor, la peor de las crisis, y sorprendió a todo un país como si se tratase de una avalancha que nadie vio venir. En este momento crítico para los ecuatorianos fue de fundamental importancia tener un gobierno con fuertes principios democráticos capaz de evitar la tentación frente a las crisis, de recorrer caminos contrarios a la Constitución, firmes, sí, pero autoritarios jamás. A pesar de todas las adversidades que soportaba el país, la voluntad suya democrática fue permanente. Bajo esta perspectiva, se han implementado una serie de políticas, acciones que sirvieron para la recuperación económica e institucional del país. Y continúa diciendo, recordando: cuando yo tenía 15 años, en 1970, ocurría un nuevo golpe de Estado. Era Velasco Ibarra, quien había llegado a su 5ª presidencia por la vía electoral, rompió el orden democrático en un contexto de crisis política y económica. Él sentía una profunda incomodidad ante la Constitución, a la que él calificaba como absurda y monstruosa. Y como el caudillo que era, también sentía fascinación ante la posibilidad de tener todos estos poderes bajo su mando. Casi 2 años después, las Fuerzas Armadas que lo apoyaron en la movida inconstitucional lo depusieron con otro golpe de Estado y tomaron el control del país. Y continúa diciendo: esos fueron los tiempos de mi adolescencia, recuerda Guillermo Lasso, e inicio de la juventud, y aunque él no tenía la claridad política que le ha dado los años hasta hoy, él vio con horror la persecución a la prensa, a los obreros, a los adversarios políticos, y cuando él compara la dictadura militar ecuatoriana de los años 70 con las dictaduras del Cono Sur y sus terribles violaciones a los derechos humanos, es entendible, dice, que se la califique como dicta blanda. Pero hubo hechos abusivos y violentos como los ocurridos en el ingenio azucarero Astra, en Cañar, donde la masacre de decenas de obreros y que reivindicaban mejores condiciones laborales nunca fue aclarada y quedó en la impunidad. Recuerda esto, Lasso, en su libro. Para mí siempre fueron dictaduras porque asumieron el poder del Estado por fuera del sistema democrático. Siempre él había pensado que alguna vez él tenía la oportunidad de servir a su país, sería dentro de un gobierno democrático respetuoso de la ley y del juramento de servicio. El Ecuador del siglo XX se caracterizó por la inestabilidad política, la confrontación entre conservadores y liberales, varios golpes de Estado y el populismo que inauguró Velasco Ibarra en los años 30. En 100 años tuvimos, dice, más de 40 gobiernos.
Ecuador era una de las naciones más pobres de América Latina y éramos un país atrasado, con altos índices de analfabetismo, de pobreza, de desigualdad y de exclusión. Yo nací en este país, dice, de nubes de algodón. En algunos momentos de mi niñez y juventud sentía lo que era la necesidad. Él vio el sufrimiento de madre y me dolía tanto porque era injusto, porque por eso empecé a trabajar apenas entrado la adolescencia. A sus 24 años de edad brilló en el escenario político público un hombre que me inspiró por el resto de su vida. Adivinen, Jaime Roldós Aguilera. Era un político inteligente, tenía un discurso deslumbrante con una profunda vocación democrática y una visión de América Latina como pocos la tenían en aquel entonces. Defensor de la democracia, de los derechos humanos y integracionista. Su primera intervención como presidente de la República le hizo creer que lo mejor que podía haber hecho el Ecuador fue elegirlo. Era la persona ideal para dirigir al país en el retorno a la democracia. ¿Para qué? Para liderar la reconciliación nacional y mirar hacia el futuro. En su discurso de posesión dijo lo siguiente, que la historia de los pueblos es historia de libertad. La historia presente en América Latina es de búsqueda angustiada pero consciente de formas democráticas de existir donde la dignidad humana no sea un pasto del totalitarismo ni nuestras riquezas naturales alimento para la voracidad del saqueo de propios extraños. Su vocación democrática de Jaime Roldós lo inspiró, dice Lasso, y le acompañó siempre. En el nuevo siglo XXI su visión está en plena vigencia, más todavía con la fuerte presencia de esa fuerza ideológica denominada socialismo del siglo XXI, que se convirtió en la nueva referencia del autoritarismo, la persecución y la corrupción en nuestra región. América Latina estaría asediada por grupos políticos despóticos que ya no llegan al poder a través de golpes de Estado, sino que más bien ganan elecciones y minan desde adentro al sistema democrático y acaban con la institucionalidad y la reconstruyen para que éstas respondan a sus propios políticos, a sus propios proyectos políticos. Desde la primera vez que él fue candidato a la presidencia del Ecuador, propuso una opción para reencauzar al país por la senda democrática. Volví los ojos al presidente Roldós y comprobé que al menos 6 de los 21 puntos programáticos que había presentado en 1979 para que el país volviera a empezar estarían plenamente vigentes y nombran bienestar y dignidad para todos los ecuatorianos, garantía de las libertades públicas y el respeto estricto de los derechos humanos, honestidad en el manejo de los dineros públicos, administración de los recursos naturales y en función de los intereses nacionales, igualdad de derechos para las mujeres y jóvenes, política internacional independiente basada en el pluralismo ideológico, la igualdad jurídica de los estados y en la solución pacífica de las controversias. En fin, ¿cuánto había avanzado Ecuador? Y dice, y continúa, 30 años después del retorno a la democracia, cuando él empezó a recorrer el país, los ecuatorianos seguían demandando bienestar, progreso, igualdad, honestidad y respeto a los derechos humanos. Las propuestas del presidente Roldós seguirían presentes. Agua quiere el pueblo quiere agua. El estado de propaganda en el que nos sumieron los 10 años de ético y corrupto gobierno en el nuevo siglo colocó un velo de mentira sobre la realidad. Miles de ecuatorianos creyeron que había mejorado significativamente la situación económica, social y política del país.
Pero resulta que en el año 2017 Esmeraldas seguiría inmensamente pobre, anidando la violencia que estallaría años después. Lo mismo pasó en Guayaquil y los eternos suburbios empobrecidos y violentos como Monte Sinaí o Bastión Popular. Los años que vinieron después de demostrar que una década de gestión con plenos poderes y mucho dinero en la caja fiscal no generó nada de progreso, pero sí un indolente despilfarro. Como demócrata, dice valorar el giro del timón que dio Lenín Moreno para frenar la voracidad de un líder del movimiento político con el que llegó a la presidencia y su decisión de no interceder en las investigaciones y judiciales que terminarían con las sentencias que ya conocemos. Para los más altos cargos políticos de Revolución Ciudadana, menciona así: en el 2021, con el voto de la mayoría, le cerramos el paso, dice, a este proyecto totalitario y corrupto que había gobernado 10 años con el control de todas las funciones del Estado y cuyos representantes tenían sed de venganza y poder. La sociedad ecuatoriana le dio la confianza y asumió la presidencia, consciente de que Ecuador necesitaba democracia y más democracia, democracia y más democracia. Además, urgía empezar a cerrar las brechas sociales y generar empleo y progreso, tomando en cuenta que la pandemia solo nos había empobrecido más y más y más. En la Asamblea Nacional, con humildad y convicción, le dije al Ecuador que seré presidente y solo presidente. No perseguiríamos a nadie, no callaremos a nadie, gobernaremos para todos, y esto significaría no gobernar a favor de un sector privilegiado, pero tampoco en contra de nadie. Tengan la opinión que tengan, hagan las críticas que hagan, dijo. El mismo 24 de mayo, a las pocas horas de haber iniciado su gobierno, derogó el reglamento de la Ley de Comunicación, LOC, aprobado en 2014, así como todas sus reformas posteriores. Un día después, él remitió a la Asamblea Nacional la propuesta de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación, pues era imperativo reemplazarla, la denominada Ley Mordaza, y adoptar un marco normativo democrático y libre. Y era tiempo de aprender la lección de que la mejor solución al problema del abuso de la libertad de expresión era siempre más expresión y nunca el silencio forzado. Sin embargo, una mayoría en la Asamblea Nacional, compuesta por el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, con su nociva interpretación de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo, aprobó su propia propuesta e introdujo artículos con los que pretenderían eliminar la opinión como parte del derecho a la libertad de expresión, ampliarla, la censura previa, abrir la puerta a la persecución penal de los periodistas, devolver la facultad del Estado de decidir de decidir qué información recibiría, sea verdadera o sea falsa, y convertir al Consejo de Comunicación en una nueva superintendencia de comunicación denominada Supercom, a la que el país recuerda como una entidad inquisidora, dice. Él dice ser un convencido de que una sociedad bien informada es una sociedad plenamente libre, capaz de tomar mejores decisiones. El papel del Estado tiene que estar orientado a proteger el derecho a la libertad de expresión, lo que esto implicaría asegurar la posibilidad de que un ciudadano use cualquier medio para expresarse y que el resto de la sociedad pueda recibir esa información u opinión. Punto aparte. Limitar, obstruir o atentar contra cualquiera de estas acciones, expresarse o ser informados, equivale a una vulneración del derecho
a la libertad de expresión. Debemos ser claros en que paralelamente se afecta el control democrático que hace a la sociedad a través de sus ideas, sus opiniones a cualquier poder. Los periodistas y los medios de comunicación son el mayor símbolo de la libertad de expresión de una sociedad. La acción cotidiana de la prensa libre incide positivamente en la transparencia de lo público y frena los actos de corrupción o en el último de los casos la denuncia. Es por ello que él había vetado parcialmente la nueva ley inquisidora y pidió el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre 17 artículos que él consideraba contrarios a lo que se establece en nuestra Constitución y los tratados internacionales a los que Ecuador estaría suscrito. La respuesta de la Corte había sido favorable en su momento a nuestras objeciones y con ello se blindó la libertad de expresión frente a un nuevo intento de ley mordaza. No podrán ser tratados ni tampoco incluidos en otra ley los artículos vetados por inconstitucionalidad. En la misma línea democrática, el 23 de agosto del 2023, en esta línea de tiempo, firmó el Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación LOC, que materializaba su ejecución con la participación de la sociedad civil y creaba un mecanismo para la protección del trabajo periodístico, una responsabilidad que ahora se compartiría el Estado y los medios de comunicación más, en momentos en los que la prensa libre no solo recibe presiones y ataques de sectores políticos, sino que también resulta incómoda para organizaciones criminales. Y sigue. Los casos de corrupción tan sonadas como nefastas serían un registro sobre todo en los sectores de salud, electricidad, seguros y petróleos. El papel que se ha tenido aquí los periodistas ha sido esencial para develar estos entramados y llevar a los responsables a la cárcel. Es imperativo que los periodistas gocen de la protección y la independencia suficientes para ejercer su profesión, pues son ellos quienes informan a la sociedad y contribuyen a la transparencia. Proteger la voz de la prensa porque significa proteger nuestra democracia frente a los poderes delictivos que pretenden ejercer control silenciado a las voces libres. Y este fue su compromiso, dice, no solo como presidente de la República, sino también como político y ciudadano. Además, cree que personas más libres y mejor informadas hacen un mejor país. Su gobierno no persiguió ni enjuició a ningún periodista, medio de comunicación o ciudadano ni común que publicó información contraria a nuestra gestión, incluso si estaría plagada de mentiras, como ocurrió en varias ocasiones. Pregúntele a Boscan. Los grupos políticos antidemocráticos y los sectores afectados para nuestra política de lucha contra la corrupción utilizarían las redes sociales como una herramienta para minar su credibilidad y la de su gobierno. Soportar epidemias de noticias falsas, ataques masivos y permanentes desinformaciones desde el 14 de mayo del 2021, cuando él se negó a un acuerdo político con el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana para nombrar nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, probablemente habría tenido gobernanza, pero el costo moral y político era muy alto. Además, él habría sido un error tan colosal como vergonzante, dice. Los ecuatorianos caminar en la línea contraria a este sector que tenía bloqueado al país por su obsesión con el poder y sus intereses en negocios rentables con el Estado. De este modo dijo no y los votos del movimiento Creo
permitieron que una mujer indígena amazónica como Guadalupe Llori fuera elegida presidenta de la Asamblea Nacional. Esa decisión política y ética marcó el inicio de la tal denominada desestabilización. La asamblea, las calles, las redes sociales fueron los escenarios en los que las mafias políticas, algunas de ellas relacionadas con el narcotráfico, intentarían todas las formas de desestabilización posible. Las mafias de los seguros y las que saquearon a la ISPOL, entre otras, utilizaron a sus mercenarios de la información camuflados de periodistas para levantar narrativas falsas que en varias ocasiones resultarían infamantes. Sin embargo, así dice, infamantes. Sin embargo, jamás dice una llamada a un periodista o al director de un medio, jamás puse denuncia penal, jamás acosé, difamé a nadie. Un error que él cometió al inicio de su periodo presidencial, dijo, fue haber renunciado a informar periódicamente al país sobre su gestión, porque pensaba que todos los recursos deberían invertirse no en la imagen del presidente. Y esta decisión provocaría un vacío de comunicación, que al final la oposición golpista aprovechó para colocar sus falsas narrativas sobre ineptitud y corrupción sobre mí. ¿Cómo? ¡Qué osados! Para esta oposición se trataba de mí y no del país. Para mí, en cambio, se trataba del bienestar de las familias ecuatorianas y yo no era el centro. Era apenas el instrumento de la defensa democrática del Ecuador. ¡Ay, el sacrilegio de la popularidad! Vacunar contra el COVID a 9 millones de ecuatorianos en 100 días era su clave. Clave para evidenciar varios hechos. La inmensa capacidad de gestión que tenía mi gobierno para alcanzar sus propósitos. Pusimos en marcha la diplomacia de las vacunas y logramos comprar el material necesario para la inmunización masiva que salvaría miles de vidas y permitiría a los ecuatorianos recuperar la ansiada normalidad. La vacunación tuvo un efecto automático en el crecimiento económico del país. En 2021, Ecuador creció 4,2%, una cifra tan positiva comparada con el 2019, cuando el crecimiento era de cero. El optimismo de la población subió. El éxito de la vacunación y el crecimiento económico elevaron la popularidad del gobierno a un 75% y a la vez encendieron las alertas de la alianza antidemocrática, que no podía permitir éxito alguno porque ponía en riesgo su proyecto para recuperar la presidencia de la República en el corto plazo y dar viabilidad a su agenda de impunidad. Ecuador era muy simple. Sí, a Guillermo Lasso le iba bien, a la oposición le iba mal. Quedó en evidencia la enorme maquinaria que tenían montada el correísmo y sus aliadas para la construcción de narrativas falsas que con facilidad se convertirían en infamias creíbles. Tenían medios virtuales, medios radiales, programas de televisión, periodistas, influencers, políticos, recursos económicos y mucha experiencia a la hora de lograr el desprestigio de una persona, de una institución o de un gobierno. El ataque de comunicación de esta oposición comprobaría el supuesto de que una mentira dicha 1000 veces se convertiría en verdad. No cumplí ni 100 días de gobierno cuando emergieron las primeras amenazas de bloqueo en las calles. El 10 de agosto del 2021, el líder indígena Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, y las organizaciones de trabajadores cercanas a esta izquierda radical nos advirtieron con un paro nacional como medida de presión para derogar 3 decretos de Lenín Moreno relacionados con la liberación de los precios de combustibles, la extorsión y el secuestro como herramientas políticas. También las aplicarían su gobierno. Solo el repudio masivo logró
frenar esta arremetida autoritaria que significaría pérdidas económicas para todo el Ecuador. Así como empezó el calentamiento en las calles casi de manera inmediata, incendiaron las redes sociales con el escándalo de los Pandora Papers. Fue una filtración de información publicada por grupillos mediáticos en el mundo que las expuso datos sobre posibles fortunas ocultas en paraísos fiscales por parte de líderes mundiales y personajes públicos. Entre esas publicaciones se mencionaba yo, así dice, sin investigar ni preguntarme nada que había de cierto en esto, sino que lo asumieron como que fuera verdad, cometiendo una falta periodística al no contrastar la información. Ese día era octubre del 2021, llevaba 5 meses en el cargo. En las redes sociales el caso Pandora Papers saltó a la Asamblea Nacional, donde se organizó una tramoya política liderada por el movimiento UNES, hoy RC5 o Revolución Ciudadana, que propuso una investigación al ya conocido estilo correísta, y ellos irían, los investigadores y los jueces también, a través de la comisión esta de garantías constitucionales, a la que extrañamente se le encargó la investigación. ¿Por qué? Tenían mayoría para aprobar cualquier cosa que les pusieran enfrente, sobre la mesa, como el alegórico informe que pasaría al pleno de la Asamblea. Lo cierto fue que les sirvió para crear un ambiente propicio, les permitió plantear el primer intento de juicio político bajo el argumento de grave crisis política y conmoción interna. El 7 de diciembre del 2021 se registraron la votación en el pleno, obteniendo 50 votos que los colocaron lejos de su objetivo, pero era evidente que habían trazado la ruta de la desestabilización que cumplirían paso a paso, y si ellos no gobernaban, nadie más podría hacer. Bla, bla. Y así como arrancó su cruzada fallida para destituirle del cargo, también empezaría la obstrucción a sus iniciativas legales. El Consejo de Administración CAL no calificó el proyecto de ley Creación de Oportunidades, supuestamente por no cumplir con los requisitos constitucionales y legales de unidad de materia, ni tampoco siquiera leyeron el proyecto. Lo descartaron porque se trataba de una propuesta insigne de mi gobierno para fomentar la creación de empleo y para dinamizar el mercado laboral. En total, me han negado 5 proyectos de ley aprobados, 2 o 1 más entró en vigencia en el Ministerio de la Ley, pues no lograron ponerse de acuerdo en la votación. Una de las propuestas normativas más importantes que presenté fue la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento Público, en el contexto de la profunda crisis de seguridad que soportaba el Ecuador. Sin embargo, se han aprobado una normativa con absurdos que solamente podían salir de esta asamblea. Quizá el de mayor relevancia fue el que la fuerza pública tuviera que esperar a que la amenaza se materialice para usar sus armas, es decir, la policía y militares debían esperar a que les disparen para defenderse. Este colosal o malintencionado error se ha corregido con el reglamento a la Ley Orgánica de Regulación del Uso Legítimo de la Fuerza y a través de una resolución del Consejo de Seguridad Pública y Estatal COSEPE, que correspondería o que recomendaría el uso de armas de fuego en escenarios de violencia e inseguridad sobre la base de la Constitución y las leyes. Un país secuestrado durante 18 días. Cuenta lo que pasó en junio 2022. Sería recordado por las acciones violentas y contrarias a la ley, protagonizadas por líderes anarquistas con el respaldo político de los partidos que intentaron el juicio político en diciembre del 2021, pero como no lo consiguieron,
la desestabilización en la Asamblea Nacional, pues tenían que pasar a las calles. El tiempo y la historia del Ecuador me han enseñado, dice que una sociedad democrática no puede aceptar como válidos estos medios y mecanismos que utilizarían estos actores políticos amparados en el derecho a la protesta social para lograr sus objetivos políticos. Aceptar esta forma de protesta como legítima es una afrenta a las víctimas de la paralización, a todas aquellas personas que no pudieron trabajar, producir, estudiar, recibir atención médica o llegar a un hospital. Esta es la utilización perversa de las necesidades de una población para propósitos que no tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de la gente a las supuestamente representan. Los resultados y testimonios de esta paralización violenta fueron registrados por la prensa y los propios ciudadanos, que hicieron públicos hechos tan cuestionables como los ataques a 2 convoyes militares, uno de la vía Calacarí, que llevaba medicinas, alimentos y combustibles a Quito, y otro en Chuchufindi, en el que murió el sargento del ejército José Chimarro. En Puyo arrasaron con una unidad de la policía comunitaria UPC, quemaron 18 vehículos, protagonizaron saqueos y vandalismo. 6 policías resultaron heridos y lamentablemente una persona falleció. En total destruyeron 9 UPCs y 11 vehículos policiales, paralizaron 4 bloques petroleros en Pastaza, Napo, Sucumbíos. Dice, además se apoderaron de 6 edificios de gobernaciones y atacaron 3 estaciones eléctricas en Tungurahua. En términos económicos, estos hechos vandálicos significaron una pérdida superior a los $1.000 millones a menos de un año de haber empezado a vivir la normalidad después de la profunda paralización provocada por la COVID. Y como si fuera poco, la falsa protesta pacífica tuvo como objetivo el sufrimiento de la población. Se intentó contaminar el agua de Ambato e impedir que los alimentos llegaran a las ciudades, como lo dijo uno de los líderes indígenas en la Universidad Central. Si es que la ciudad, refiriéndose a Quito, tiene que seguir muriendo de hambre, pues que se muera, porque no quieren unirse a esta lucha. Triste. La protesta estaría garantizada en la Constitución ecuatoriana y en los tratados internacionales, pero también habría límites relacionados con los derechos humanos de terceros. Impedir que las ambulancias llegaran a los hospitales, bloquear accesos vitales para evitar que los alimentos, las medicinas y el combustible llegaran a las ciudades, son actos cercanos a una guerra, a un justo reclamo de derechos. Como presidente de la República, él no podía aceptar que se considerara a esta movilización como justa o legítima cuando se causaba sufrimiento a la población y mantenía secuestrado al país. Esta es su versión. La presión en las calles pretendía que la sociedad ecuatoriana se agotara y pidiera mi salida, pero la respuesta de los ecuatorianos fue exigir paz, democracia y el fin de la protesta violenta. Hubo marchas en varias ciudades del país demandando el final de la paralización y la violencia. Finalmente, con la intervención de la Iglesia Católica, llegaríamos a un acuerdo político para devolverle la tranquilidad al Ecuador. Pero lo cierto es que esta paralización en nada mejoraría las condiciones de vida de la población indígena ni tampoco ningún otro sector vulnerable. Lo que esto realmente haría fue restarse recursos para la inversión social, porque el Estado debería continuar subsidiando los combustibles y promover el consumo de energía de origen fósil, lo que esto iba en contra del medio ambiente. Vaya.
El Ecuador perdió mucho vida, recursos económicos, infraestructura y sobre todo paz y confianza. Creo que el derecho a la protesta es legítimo, es importante en toda democracia, pero debería tener como objetivo la defensa de los derechos y el fortalecimiento de las instituciones, no su socavamiento. En el contexto de una crisis organizada por líderes anarquistas, la Asamblea Nacional volvió a plantear mi destitución por grave crisis política y conmoción interna. El paro fue la gran oportunidad para activar este mecanismo que les permitiría poner un presidente de la República a su medida, que usaría al Ejecutivo y su andamiaje institucional con el fin de anular los juicios que pesaban sobre líderes máximos de la Revolución Ciudadana. Nuevamente volvieron a perder, pero la afectación de los cimientos democráticos se hizo más profunda. El populismo autoritario por naturaleza tenía una fascinación por el perder lo que se hizo incansablemente en su propósito de obtenerlo y ejercerlo sin respetar límites. Para lograrlo debería someterse a todas las funciones del Estado y a su voluntad, porque estas independientes instituciones son una amenaza a su propósito. Obviamente necesitarían de la presidencia de la República porque es el gran motor económico para premiar a sus amigos y castigar a sus adversarios. No me digas. En un año de gobierno ya había afrontado 2 intentos de destitución desde la Asamblea Nacional, una paralización violenta e intransigente que secuestraría al país durante 18 días y un ataque sostenido en redes sociales para acentuar la polarización y levantar discursos de odio. Estos actores políticos que no comulgarían con la Revolución Ciudadana serían vistos, y me incluyo entre ellos, como enemigos, no como adversarios. Una perspectiva peligrosa para nuestra democracia, porque a los adversarios se los escucha y se les abre la posibilidad de cambiar de posición, pero con los enemigos no hay contemplaciones, se los elimina. Campañas intensas de desinformación sin límites políticos y éticos, sin fuentes confiables, son difíciles de contener y aún más de desvanecer a menos que se utilizaran las mismas reglas de este juego perverso. Además, a riesgo de que las declaraciones o desmentidos cayeran en saco roto, y nunca se había estado de acuerdo con estas acciones de esta naturaleza. De ninguna manera estuviera dispuesto a que esto se respondiera con las mismas herramientas, a pesar de que se propagarían relatos falsos, maniqueos, engañosos. Y siempre he creído, dice, que al final el sistema democrático es capaz de revelar la verdad y resolver las diferencias de los grupos políticos. Pero el asedio político no se detuvo. En octubre del 2022 se presentaría el 4º pedido de formulación de recolección de firmas ante el Consejo Nacional Electoral CNE para impulsar la revocatoria del mandato presidencial. Nuevamente utilizarían las reglas de la democracia para demoler la institucionalidad desde adentro.